Hola a todos, felices Dianis y yo, pues aquí nuevamente con nuestro programa Empleo y Talento. Tenemos unos invitados muy especiales y como ya les contamos, vamos a continuar con el tema que iniciamos hace una semana sobre cómo identificar los talentos. Hablábamos y vimos algunos tips relacionados con este tema, pero pues hoy vamos a ir más allá. Tenemos un ejemplo en vivo. Es decir, aquí tenemos a María Mercedes Rodríguez con Juan Esteban Agudelo, que es el hijo, y ellos pues están muy interesados en identificar sus talentos. Como ustedes saben, a nosotros nos interesa poder compartir información que sea de interés general, que pueda favorecer las experiencias de algunos a otros padres que también les gustaría conocer sus talentos. Y de hecho, como hablábamos Dianis y yo la semana pasada, pues no tenemos como esa cultura de identificar nuestros talentos, ni siquiera los propios. Entonces es importante hacerse una evaluación, una autoevaluación, preguntar a nuestros conocidos y nosotros que somos padres, ver en nuestros hijos esos talentos que muy bien sabe definir Diana y que ahora nos va a recordar. Pero entonces, antes de continuar con toda esta descripción, quiero pues darle la palabra a Diana, que es mi compañera para este programa. Entonces, Diana, qué bueno estar contigo. ¿Cómo te va? Súper contenta de estar acá en nuestra cita semanal, en este programa que yo sé que va a ser de mucho agrado para todos nosotros acá y las personas que nos escuchan y nos ven, porque como dices tú, es un caso real, una experiencia real. Y hemos visto que definitivamente las personas aprendemos hoy en día desde la experiencia y desde las buenas experiencias, desde los buenos referentes. La idea es esa, que podamos aportarles a todas las personas que nos escuchan y nos ven esos tips, y especialmente a padres, sobre cómo identificar el talento de sus hijos. Y pues la verdad es que para identificar el talento de un ser humano, ese es el primer tip o regla de oro por naturaleza, que los padres deseen ayudar a encontrar el talento de sus hijos. O sea, ese es el primer paso de oro. Entonces estamos súper bien en nuestro programa, y bueno, yo sé que y esperamos que sea de mucho agrado y de mucho enriquecimiento para todos, no solo para Juan Esteban y María Mercedes, sino para todas las personas que nos escuchan. Claro. Bueno, María Mercedes, mucho gusto en tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Olga, pues fascinada de estar aquí, orgullosa por tu invitación. La verdad sí, siempre he considerado muy importante descubrir el talento de mis hijos. Tengo 2 hijos, Juan Esteban tiene 15 años, mi hijo menor tiene 11. Creo que lo más importante para que una persona sea feliz es que haga lo que a ella le apasiona, y siempre nos dejamos como llevar como por la sociedad, por aparentar, por mirar qué es lo que está de moda, pero no nos enfocamos en identificar qué es lo que a nuestros hijos les apasiona, qué es lo que ellos tienen ahí adentro que les gustaría explorar. Y por eso quise venir con mi hijo, con Juan Esteban, y a conocerte, Diana, para que me ayuden a decir, mira, es que esos son más o menos los tips, como para que tú vayas mirando en ellos qué es lo que a ellos les gusta. Y feliz de estar aquí. Bueno, esperamos que podamos cumplir todas esas expectativas. O si no, pues como siempre, el compromiso es otro segundo programa para continuar en la profundización del tema. Exacto. Pues por si acaso quedamos cortas, lo importante es que queden bien satisfechos, con muchas inquietudes, pero con una buena orientación, porque pues es un ejemplo a seguir para otros padres que les interesa también apoyar a los hijos en el talento. En mi caso no tuve yo la oportunidad de tener este conocimiento en ese momento, o sea, pues que mi hijo no fue observado para pero bueno, es muy interesante poder hacer ese aporte a los padres. Y bueno, Juan Esteban, ¿cómo estás? Feliz de estar contigo acá. Pues muy bien. Contento. Sí. Y con mucha expectativa. A ver qué se dice. Pues
jamás pensé en estar acá. Esto fue una sorpresa, mi mamá me dijo de que me viniera, entonces... Muy bueno, estás Pues sí. contento, te gusta la Pues sí. experiencia. Pues, como ustedes están diciendo, pues hay algunas cosas que hay algunas personas que se apasionan por algo, lo demuestran y pues sí lo consiguen. Hay otras que no, que siguen pues siguiendo como es las normas que hay pues para aparentar ser otras personas. Ujú. Entonces, pues, un ejemplo. Por ejemplo, yo, pues a mí me gusta mucho es el arte y también la música. En mi escuela hay algunos momentos que tenemos con clases con un profesor de música y él nos da el tiempo libre para explorar qué nos puede ayudar, enseñar. Pues yo me siento muy bien ahí en esa escuela. Puedo demostrar mis intereses por la música y por el arte. Claro, muy bueno. Puedes expresar lo que a ti te gusta y te sientes cómodo y contento. Ese es uno de los primeros tips, Ujú. pues como que hacen que es como una señal de que puede ser o es un talento Un área de talento. que a uno se le facilite, que le sale natural, que se siente muy a gusto, que le proporciona a uno felicidad. Entonces ahí uno puede ir identificando dónde está el talento. Se te hace fácil aprender Sí, ese tema, los que ellos traten. sí, se me hace muy fácil. Exacto. Ujú. Pues bueno, entonces como nuestro tema es aprender a identificar el talento de los hijos, ¿cierto? Sí. Bueno, lo primero es que debemos definir qué es el talento, tener claro qué es talento, porque muchas veces creemos del talento algo que no es, o lo enfocamos de manera incorrecta. Como ha sido, es un tema súper cotidiano porque todo el mundo habla de talento. Ujú. Y en las empresas dicen gestión de talento humano, Sí. talento humano, y todo se volvió talentos y Es y un hay programas de es televisión, un término pues que es de moda ahora. como digámoslo así, popular, o sea, pero curiosamente no sabemos qué es el talento, no lo sabemos. Pero más que una definición que podamos encontrar en Google o que podamos encontrar en cualquier fuente, es lo que vivencialmente se identifica como es el talento. Entonces lo primero es que debemos definir qué es el talento. Pero antes de eso, yo ahora pues que estaba escuchando a Juan Esteban hablar de su experiencia en el colegio, tú, Olguis, que eres la experta en educación, entonces sería muy válido Sí. hablar. Digamos que sí, hasta cierto punto. Hasta cierto, de pronto sería muy bueno porque, claro, porque los estudiantes o los padres pueden decir, bueno, hasta qué punto la educación de verdad ayuda a que mi hijo desarrolle el talento, o hasta qué punto lo vuelve como una persona uniforme y lo quiere estandarizar. Entonces entramos como en ese tipo de inquietudes, pero hay una razón de ser de los programas académicos, hay una razón de ser Bueno, sí. como tal de la estructura de la educación, que pues si bien acá hemos discutido eso y con muchos invitados hemos llegado a la conclusión que la educación debería ser única y exclusivamente centrada a identificar el talento de los estudiantes. Ajá. Ese pues es para nosotros lo ideal, como siempre soñamos aquí en el programa. Pero con lo que hay hoy en día, sería muy bueno que tú, Olguis, nos compartieras como esa razón de ser de la educación, de la academia, en el forjar ciertas competencias que como que a todo ciudadano se estipuló que deben tener, ¿cierto? Claro, sí. Que no necesariamente son las áreas de talento. Sí, y todo tiene una razón de ser y bueno, y una justificación. Entonces, las competencias que se identifican en un programa académico son identificadas a partir de unas reuniones, unas mesas que se hacen, unas mesas sectoriales, ya hablando de programas pues universitarios, pero pues en el nivel, digamos, escolar, preescolar y de bachillerato, pues funciona más o menos de la misma manera. Entonces, se identifican unas necesidades de formación, desde lo básico, desde la secundaria y a nivel superior.
Esas necesidades de formación vienen demandadas básicamente por el sector productivo, en términos generales, donde las personas que son formadas en las diferentes instituciones de educación deben dar respuesta a unas necesidades de formación del sector productivo. Es decir, usted cuando esté vinculado en una empresa debe responder a unas exigencias mínimas, a unos conocimientos básicos, dependiendo pues del nivel. Obviamente a los menores no están en el sector productivo, pero ya en el nivel superior, cuando la persona está ya con las capacidades para desempeñarse en lo laboral, pues se supone que tiene unas habilidades, unas destrezas, unas competencias básicas que ha apropiado en el proceso formativo. Los diseños curriculares, digamos que son estructuras rígidas con el fin de garantizar la calidad académica, o sea que ellos establecen unos estándares mínimos. Hay unos estándares de alta calidad que también pueden desarrollar las instituciones de educación, pero son voluntarios. Pero las exigencias son unos criterios mínimos de calidad que deben cumplir. Esos estándares mínimos hacen que las instituciones definan unos contenidos temáticos de la malla curricular y eso se le entrega al docente, ¿cierto? Entonces el docente debe asegurarse de que todo el desarrollo de ese contenido se ofrezca al estudiante. Así, de esa manera, en el programa de formación globalmente la institución está asegurándose de que el estudiante vea todos los contenidos temáticos y apropie todas las competencias necesarias para poder decir que es un ingeniero, que es un médico, una enfermera, etcétera. Pero sin embargo, obviamente, como se ha hablado siempre, el docente debe ser más que eso, pues más que ir más allá, y no solamente ceñirse a desarrollar unos contenidos, sino que ser un maestro, motivar al estudiante, llevarlo más allá para que esa búsqueda la haga él autónomamente, y fuera de eso lo que se quiere es que los planes de estudio sean muy flexibles, de modo que esa flexibilidad permita al estudiante acoger o escoger o seleccionar algunas asignaturas para que forme él su propio currículum, pero ya pues eso es digamos que en países donde la educación está muy avanzada, los programas de formación son muy flexibles, sí, ampliamente flexibles. Entonces, por ejemplo, el que es muy artístico, ese diseño del contenido curricular tiene mucho componente artístico o mucho componente deportivo o lo que sea, no hay problema. El estudiante forma su propia estructura curricular. Obviamente hay unos máximos y unos mínimos pues que él puede transformar. Hacia allá debería ir la educación y hacia allá va, pues donde haya menos rigidez y los contenidos puedan también ser flexibles. De hecho, pues el docente se le entrega unas temáticas, pero la flexibilidad también está en que depende, porque el conocimiento se mueve demasiado, entonces él actualice esos contenidos y pueda darle la oportunidad al estudiante a través de muchos métodos y de muchas didácticas y de mucha pedagogía y todo, permitir que el estudiante sea como el centro, el foco, la parte más importante de su propio aprendizaje. Sin embargo, pues eso es, en el momento en Colombia es un ideal, porque así en el nivel de colegios, pues de bachillerato, todavía eso aquí nos está dando, de pronto en algunas instituciones, exacto. Porque lo que aquí de hecho tuvimos un programa también que hablábamos sobre esa parte educativa, en Colombia, por ejemplo, los estándares ya de definir, bueno, todos los estudiantes de bachillerato deben tener unas competencias en ciencias básicas, deben ver física, química, bueno, todo este tipo de competencias, eso ya está estandarizado, o sea, eso sí, claro, obedece como unos tratados internacionales. También. Pues tengo entendido yo que en Estados Unidos y bueno, hay muchos otros países que tienen exactamente, pues no sé, claro, si es ignorancia, pero tengo entendido que lo que ven los estudiantes es lo mismo
pues no sé si en el mundo, pero por lo menos como, Sí, claro. como en Occidente, pues es como exactamente Sí, lo mismo. se han venido estandarizando, por eso la convalidación, homologación. Pero entonces, digamos que lo que queremos resaltar con esta amplia introducción Sí. es que realmente es importante tener una actitud un poco comprensiva y más allá. Yo digo que maestro, pues el maestro es el que motiva, el maestro es el que lleva al estudiante a que él haga una propia búsqueda y vaya más allá, porque es que cada uno aprende lo que quiere aprender. Exacto. Eso no hay forma que le pongan a uno algo para que le diga esto lo debe y lo tiene, porque uno motivado aprende y lo que más le gusta, eso es lo que más él sabe. Y de hecho, en la experiencia que tenemos en el colegio, en la universidad, pues lo que nos quedó es lo que con más pasión hicimos, con más dedicación hicimos, ¿cierto? Exacto, y también algo importante y para aportar a Juan Esteban en ese sentido del tema, la amplia introducción que estamos haciendo, es porque esa es una característica del talento. O sea, lo primero es que el talento es un potencial que cada ser humano tiene, y el talento es natural. El talento no lo da el colegio, no lo da la universidad, ni te lo va a dar más adelante el trabajo. El talento es algo que tú ya tienes, tiene un componente genético importantísimo, pero es natural, quiere decir que se te facilita y también implica un gusto. En las áreas que tú te desempeñes, sea en el colegio, o sea en tu día a día, o sea en tu familia, en cualquier área que tú te desempeñes diariamente, donde hay gusto, donde hay una satisfacción, donde tú te sientas bien y se te pasan las horas y ni cuenta te das, ahí hay áreas de talento, ¿cierto? No siempre centrándolo como en una parte productiva. Una persona puede decir, me fascina estar con la gente, por decir algo, y dice, no, pero eso ¿qué talento va a ser? Pues estar con la gente, pues eso ¿qué va a hacer? Eso hace parte del talento, porque el talento se compone de demasiadas cosas, y siempre va a incluir el aspecto personal y la forma de ser de cada uno de nosotros, la personalidad, porque el talento no solamente es un hacer, que tú digas, me gusta la música y se me facilita la parte artística, la parte musical. El talento también involucra sentimientos, es eso que tú haces que te hace llorar o que te hace reír, que te motiva y te apasiona, como tú decías al principio. Es algo que va profundo, porque nosotros podemos tener muchas habilidades, pero no todos nos toca la fibra, como decimos. Son esas cosas que te mueven y que nos mueven en realidad, y que solitos tenemos esa motivación. Entonces, ¿qué pasa con la educación? Igual que el talento, necesita nutrirse de experiencia. El talento solo es un potencial, pero el talento necesita como una edificación, necesita ladrillos, necesita vigas, necesita muchas cosas que son profundas y que lo estructuran. No es lo mismo el talento que tenemos a los 10 años al que tenemos a los 25. ¿Por qué? Puede que sea el mismo talento. Un ejemplo, el tuyo musical, por decir algo que te gusta componer, por poner aquí un ejemplo. Pero tú a los 25 años ya tienes una visión diferente de la vida, tienes un carácter, ya tienes forjados como unos estilos de vida, ya has tenido amistades y has tenido experiencias en el día a día. Entonces es muy diferente. El talento es el mismo, pero está más fuerte y más cimentado, arraigado en los 25 años que a los 10 años, pero no quiere decir que sea más importante allá o acá, sino que está más fuerte. ¿Qué pasa con la educación? Tú te vas a dar cuenta que tú dices, bueno, yo quiero ser un músico, pero es que la gente que hemos aprendido que son músicos son súper matemáticos, muchos de ellos, porque si es por el área de componer, la composición es, que hemos escuchado casos, es algo matemático netamente, pero diría, pero ¿cómo así música, matemática, cierto? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues obviamente ya es mirar como cuál es el matiz y cuál es el área específica de su talento, pero no quiere decir que porque le gusta música, nada va a tener que ver con física o nada tiene que ver con matemáticas. Todo lo que uno aprende en el colegio y de hecho en la universidad, lo que va a hacer es a forjarle el talento, pero lo ideal es lo que estamos haciendo acá, que desde la más temprana edad podamos identificar cuál es el fuerte, cuál es el potencial que tiene el hijo o que tenemos nosotros,
para que todo lo que aprendamos sea es para nutrirlo y decir, bueno, esto sí no tiene nada que ver, pero me tocó pasarlo pues, pero esto sí, de esto sí puedo aprender. Entonces cuando tú salgas de 11 va a ser muy diferente la perspectiva tuya del talento, conociendo el talento va a ser muy distinto estudiar a tu ni idea del talento y ni idea del estudio. Entonces sí, ahí es donde decimos, ajá, sí. Pero por ejemplo, María Mercedes, que es la mamá de Juan Esteban, y según lo que hemos hablado, entonces tú como mamá, como que le has visto, él que le gusta, como lo ves que tienes habilidades, como en qué parte, en qué áreas. Pues mira, yo sí creo que en la parte artística, como te comentaba, hicieron una obra de teatro y él fue el narrador y pues todo el mundo quedó sorprendido, y yo creo que es que él, ni siquiera él sabe que tiene ese talento. Entonces, y ni siquiera yo lo sabía, o sea, ¿Y qué se le veía? Creatividad, habilidad. El habilidad, narrador no le la- daba miedo escénico, nada, o sea, lo hacía delante del colegio. en el colegio era una obra de teatro y él no tuvo miedo, y pues nadie sabía que era Juan Esteban, hasta que todo el mundo dijo, pero ¿quién era el que estaba narrando? Entonces, no, que Juan Esteban, le hicieron repetir la obra de teatro, que estaba súper. Qué bueno. Y yo no sabía que mi hijo tenía ese talento. Es más, porque es que muchas veces los niños, los jóvenes se están dejando llevar por la tecnología, y entonces uno los ve todo el tiempo enfrascados en su celular. Entonces yo, Dios mío, ¿yo en qué momento voy a ver cuál es el talento de este niño si es que él mantiene pegado al celular? Muerto de pereza, y yo cómo hago para despegarlo de ahí. Entonces yo digo, bueno, Juan, es que te apasiona. Y entonces me dice tocar guitarra. Y digo, pero si yo le compro una guitarra, ¿y será que sí? ¿Será que él sí va a despegar el celular para dedicarse a hacer? O sea, va a hacer tener algo la que guste? disciplina, la entrega al exacto. resto, pues lo que implica. Ajá. Entonces eso es. Claro. Eso es algo que no podemos desconocer y debemos ser, eso ya no lo podemos cambiar. O sea, hoy en día es la era digital, o sea, hoy en día las comunicaciones, la misma educación como tal está totalmente permeada. Estaba leyendo un artículo precisamente del director de apropiación de TIC, él estaba diciendo que la educación involucra un acto comunicativo, y la comunicación hoy en día está permeada completamente por lo digital. Claro. Entonces, lo que hay que tratar es de lo que ellos designan y lo que se llama de apropiar. O sea, Juan Esteban usa sus equipos, mantiene pues en la red y mantiene conectado, pero ¿cómo hacemos que eso sea en pro de él, para Exacto, la en pro de su vida de él? talento. ¿Cierto? No decir, no, eso no, hágale pues eso sí, pero ¿cómo hago para que eso sea en pro del bienestar, ¿cierto? Sí. De la misma persona. Y como tú decías ahora, bueno, no necesariamente las matemáticas, las ciencias básicas, la química, la física, la filosofía, no tiene relación con nuestros talentos. Pero yo quisiera preguntarle a Juan Esteban, entonces, ¿cuáles son las materias en las que mejor le ha ido? Y es fácil, no es tan complejo. ¿Y cuáles son las más difíciles? No es que necesariamente una cosa tenga que ver con la otra, pero sí puede como ser. para uno ver, pues como que es lo que más se le facilita. Pues lo que más se me facilita. Sí, de todas maneras es importante ver eso desde el colegio. Uno va viendo, por acá me gusta, por acá no me gusta, y lo puedes decir tranquilo. O sea, tú aquí puedes decir, me gusta eso, no me gusta. Sí, que claro, porque el talento no, implica gustos. no tiene que ver con el profesor. Eso, profes, por favor. Pero uno tiene gusto, ¿no? Pues si las materias que a mí más me gustan son tales, ¿cierto? Exacto. ¿Cuáles son las que más te gustan? Las que más me gustan es inglés, Ajá. música, artes, danzas, teatro también. Ujú. Bueno, y ahí hay algo muy importante, y es que también complementando pues la pregunta que hace Olga, que no sé si a ti te pasa, pues puede que no. Por lo general el talento artístico o el gusto artístico tiende a ser como subvalorado muchas veces. O sea, como, ay, le gustó la danza, le gustó el arte, le gustó pues como que eso, como decimos, y eso qué le va a dar para vivir, y eso qué va a hacer. Entonces tiende a ser como a veces muy subvalorado,
como pormenorizado ese gusto en el estudiante, y es demasiado importante. Nada más, todos los profesionales del mundo entero necesitan creatividad, por ejemplo, y qué más creativo que una persona que se vaya hacia la parte artística, y eso Claro. lo puede. Entonces uno dice, le gustó dibujar, va a ser pintor. No, puede que sea un gusto artístico y esa persona su dibujo lo pueda guiar hacia la arquitectura o hacia la ingeniería civil O hacia el diseño. o hacia el diseño, o es más, hacia ninguno, sino que en su O hacia labor una ingeniería. es un otra, ingeniero eléctrico. Acá hemos tenido invitados que son ingenieros que se encargan de la parte de mantenimiento de una empresa, por ejemplo, de una productora pues grandotota de alimentos, y él ese sentido artístico de su trabajo, y uno diría, ¿cómo? Un ingeniero, ¿qué tiene que ver? Porque es súper organizado, le fascina la organización y los procesos los ve desde un punto de vista casi artístico, en armonías. Ujú. Y él no está ni pintando, ni está haciendo arquitectura, ni nada, sino que su talento lo nutrió con eso otro que más le apasionó, pues que fue el área de ingeniería, Ujú. pero en sí el talento es un talento que es artístico en los procesos, obviamente súper preciso, pero tiene ese gran componente. Ajá. Entonces uno diría, ¿y qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, él nos compartía. Ajá. Y Juan Esteban, ¿por qué te gusta la música? Pues es como, pues yo me siento como libre, me siento como con unas ganas de seguir ahí muy intensas. Pues me gusta la música por las melodías, la creación que uno puede hacer, tan solamente utilizando simples sonidos, uno puede crear grandes cosas. De instrumentos. ¿Y has ensayado alguna vez? ¿Has tenido la Sí, oportunidad de he hacerlo? ensayado ¿Y sí? ¿Y cuándo fue eso? ¿O cómo Eso fue eso? ¿De como hace 2 años. Empecé con flauta. Casi no me entendía tanto con ese instrumento, pero cuando empecé con la guitarra, pues ahí ya le cogí más el amor a la música. Ya con la flauta ahí voy bien, pero con la guitarra siento más la atracción. Ujú. Pues al momento de hacer mis creaciones con la música, Como composiciones, sí. pero ya tocas una canción Pues conocida, sí, canciones, sí, ¿Y te gusta componer? componer, sí. Uy, eso es excelente. Pues la verdad que me llama toda la atención del caso ese talento, porque me parece súper difícil. O sea, crear una melodía y sabérsela y componerla y hacerla diferente, eso me parece un talento espectacular. O sea, hemos tenido el caso, un amigo muy querido de acá de nosotros, de la emisora, él incluso desarrolló ese gusto musical, pero siempre los talentos, como son únicos y son personales, siempre son muy diferentes. Podemos tener otra persona que le fascine componer y la parte musical como a ti, pero igual es súper diferente. No le sale, porque Pues sí. yo digo que soy rítmica, siempre me gustó la música y traté de tocar bajo, guitarra eléctrica, piano, y no pude jamás con eso. Exacto. Entonces hay a veces, o sea, no tenía talento aunque me gustara. no todos los gustos llevan talento, exacto, porque Exacto. a mí me puede gustar cantar, pero pues yo canto, pues no, el Chimoltrufia canta más bonito que yo, entonces pues porque me guste no quiere decir que soy talentosa, Exacto, ¿cierto? sí. El talento es talento, o sea, el talento es que la persona brilla, el talento es que da un resultado bueno, que no le implica un esfuerzo tan horrible a la persona. Entonces donde hay talento necesariamente hay un brillo, hay un buen resultado. Hemos tenido una persona que nos ha compartido en unas conferencias que damos de talento, él le fascinó la música y él en su familia le decían, no, ¿usted cómo va a estudiar eso? Hágame el favor y estudia medicina, porque en la familia estaban relacionados con el tema médico, y la misma pregunta, eso de qué le va a dar, usted qué va a vivir. Pero él hoy en día enfocó su talento, pues no quiere decir que sea tu caso, pero él hoy en día, ¿él qué hace? Resulta que él es apasionado por la música, no componer, sino, pues, como se dice, tocar, pues, como tal el instrumento. Fuera de eso, empezó a desarrollar su voz.
entonces él hace campañas en un pocotón de empresas, hace las campañas publicitarias de la empresa usando su voz, y hace diferentes personajes, no sé qué. Montó una empresa de marketing personal junto con otras personas y se enfoca y se están pues centrados en ayudar a las personas a encontrar su talento. Y fuera de eso, él tiene un componente de modelaje, él en una época fue modelo, director de unas academias de modelaje, entonces él tiene un perfil como de marketing, pero también es artístico, pero también es de música, y él en todo eso se mueve. Entonces él, al evento que hubo hace poquito de G-Moda, por ejemplo, decía, necesito una persona con voz, pero fuera de eso que tenga pues porte de modelo, pero fuera de eso que tenga marketing, o sea, que sea vendedor, que sea una persona que comunique pero de manera persuasiva, y él era el que cumplía todo el perfil, y él ha hecho muy productivo su talento, un talento artístico, pero lo ha hecho muy productivo, y él hoy en día es una persona feliz y dichosa con lo que hace, y su talento inicialmente es musical. Bueno, Dianis, pero entonces yo me pongo en el papel de María Mercedes y de Juan Esteban. En este momento el sistema, él debe graduarse del colegio y seguramente va a entrar a la universidad, porque pues es lo que es como el deber ser, lo que la mamá espera también, ¿cierto? Sí, cierto, que nos ha impuesto pues, la sociedad. sí, pero sí, ¿cómo no hacerlo? Sí, ¿Cierto? claro. Porque es que ¿cómo no hacer eso? Yo pienso que eso es como uno de los anhelos de toda mamá. O Merce, ¿qué dice? Pues mira, yo hasta hace unos años mi mayor anhelo era que mis hijos fueran mejores que yo, y me frustré mucho cuando, pues porque en el colegio yo siempre fui la mejor, cuando mis hijos no eran mejores que yo, siendo los mejores de su salón. Me frustré, pero pues luego lo pude como ya superar y ya darme cuenta que es que ellos son seres independientes y diferentes. Hasta hace un tiempo sí me preocupaba eso, como que sí, tienen que terminar el colegio, tienen que ir a la universidad, tienen que hacer una carrera. Desde hace unos meses para acá he venido como cambiando el chip y he dicho, no, pues o sea, tienen que formarse, tienen que estudiar, porque pues, necesariamente la educación es necesaria para ser alguien que aporte a la sociedad. Pero también dije, pero pues tampoco puedes ir a la universidad, si ellos pueden desarrollar su talento y pueden ser profesionales sin necesidad de ir a la universidad en lo que les gusta, en lo que los apasiona, en lo que los hace feliz, yo voy a estar ahí para apoyarnos. Pero bueno, eso sí es ya algo que es indudable, como hoy en día tener la cédula, como hoy en día lo mínimo cualquier persona es tener el bachiller, en la medida de las posibilidades, y que obviamente los padres lo puedan hacer, que se pueda. Siempre es muy bueno que el estudiante tenga su grado mínimo de pregrado, o sea, una persona que tenga mínimamente su universidad, y no siempre la carrera tiene que estar relacionada pues al 100% con el talento, no, simplemente una carrera pues que vaya un poco afín. Por ejemplo, en la tecnológica está la licenciatura en música, o también está la licenciatura en comunicación, pues eso también tiene alguna relación. O sea, buscar como afín una carrera pues que no sea tan antagónica, pero que el día de mañana, cuando ya esté en su parte laboral, pueda tener un parte productiva y pueda ir poco a poco sacando adelante el talento, porque independiente de tu caso particular, a todos nos toca forjar el camino para el talento, porque es algo que se va forjando. Exacto, sí. Y pueden haber una combinación muy especial, porque la otra vez tuvimos aquí a Juan Esteban también, casualmente, Juan Esteban Zapata González, también estamos rememorando en nuestros imagínate. Y entonces Juan Esteban siempre le gustó la música. Desde pequeño la mamá lo metió a aprender música y hacer como artes plásticas pues en las vacaciones, en la jornada adicional, etcétera. Y después en el colegio él tuvo ciertas dificultades porque le aducían pues el profesor que tenía falta de atención, pero resulta que era que él, mientras el profesor orientaba la clase, él estaba aquí haciendo figuras artísticas. Bueno, el hecho es que estaba atendiendo, pero a su manera, ¿cierto?
como ocurre muchas veces, es que el profesor o el docente ahora pretende que entonces todos llevemos un cuadernito muy organizadito con los titulitos subrayados de colores y que usemos todos los colores y demás. Es como el estereotipo, pues. Y hay personas que ni escriben. El típico. Pero, por ejemplo, yo conozco a un ingeniero civil que jamás pudo usar un color, que jamás hizo un dibujo, nunca jamás hizo un dibujo. Pero sin embargo, pues la tecnología ahora, la ingeniería civil, por ejemplo, uno no necesita dibujar nada. No tenía motricidad fina, no sabía hacer una letra a mano alzada ni nada, una letra horrible. O sea, no tiene motricidad fina, sin embargo, es un excelente ingeniero que maneja todos los sistemas de información en forma, pues, las nuevas tecnologías. Y volviendo al tema de Juan Esteban, al final, él terminó pues el colegio y para entrar a la universidad, digamos que por la presión del entorno, entonces bueno, una ingeniería eléctrica. Y resulta que él desde el segundo semestre no pasó y decía yo qué voy a hacer y la mamá angustiada, Dios mío, se va a atrasar. Y nosotros decíamos, pero atrasar con respecto a quién, si la formación es tan individual y pues cada uno se forma a su ritmo, es algo muy personal. Lo mismo nos pasaba en el colegio, no, se va a atrasar, el chico se va a quedar, va a repetir el año. No, está bien, guardadas las proporciones, pero no hay angustia, no hay preocupación. Lo importante es ese proceso formativo que es muy personal. Finalmente él se sentó a hablar con los papás y dijo, no, pues yo no continúo con esta carrera, es que no me siento bien, no me gusta, no. ¿Tú qué quieres? Decía, vea, él le fascina hasta el día de hoy la música y es compositor musical y ya tiene todo un estudio musical. Y decía, no, es que yo quiero aprender a administrar una empresa que yo voy a crear de música. Ah, pues entonces estudió administración de empresas, porque ¿qué más? Y entró a estudiar administración de empresas y ese tiempo pasó tan rápido y le fue excelentemente bien. Porque todo lo centró. Desde que empezó estaba pensando en su talento, en su visión. Lo estaba poniendo allí y no nos dimos cuenta ni cuando se graduó de la universidad y de una vez creó su empresa y de una vez compositor musical y bueno, todo. Entonces yo creo que de todos modos es muy oportuno la preocupación de María Mercedes, claro. Y en este momento pues que Juan Esteban y ella conozcan la importancia de identificar estos talentos y uno gana tiempo y no es cuestión tampoco de que tiene que terminar ya o no, pero sí es importante establecer unas metas porque como el medio laboral y el medio educativo es tan competido, entonces el medio laboral es muy competido, uno necesita formarse, uno necesita tener unos títulos porque es que vamos a competir en un mercado laboral. Exacto. Y así sea yo como independiente, esos títulos complementan, porque esos títulos fortalecen las competencias. Exacto, porque el título da una estructura, sí. Un método, entonces es muy importante. Y una disciplina personal, es importante esa disciplina personal, es importante que da la educación. Exacto. Uno en el colegio, en la universidad aprende mayor cosa, ¿cierto? Pero sí aprende a buscar, a indagar, a ir más allá y de todos modos es innegable que esos títulos aportan mucho a su formación profesional, a su perfil y complementan todas esas habilidades. Exacto. Que uno tenga. Y también lo que ahora decía María Mercedes respecto al tema del ser excelente académicamente. O sea, el ser excelente académicamente, pues propiamente no se asocia a un talento. O sea,
el yo tener los mejores promedios en el colegio, el tener los mejores promedios en la universidad es muy importante, pues porque muestra una persona dedicada, muestra una persona que está haciendo sus cosas con mucho esmero y mucha dedicación, pero no necesariamente es un factor de éxito, ni a nivel laboral, ni a nivel de talento, ni a nivel profesional. O sea, ser excelente académicamente no es una garantía de talento. Eso es, hay personas que tienen mucha facilidad de aprendizaje, y como en el colegio uno siempre tenía las compañeras que sacaban sobresaliente y 5 en todo, en matemáticas, en español, eran buenas para matemáticas, para español, para física, para trigonometría, para todo, y son excelentes. De hecho, en el caso mío, yo recuerdo mis compañeras del colegio con ese perfil, y hoy en día yo sé que son unas excelentes profesionales. Pues, y son muy disciplinadas, muy ordenadas, son también habilidades que son importantes. Pero también conozco un empresario, por ejemplo, que es un empresario de éxito. ¿En qué sentido de éxito? Que no solo le va bien económicamente, es generador de empleo, y está desde su talento, o sea, es una persona que está disfrutando lo que realiza, pero él mismo comparte y dice, mi promedio en la universidad era por ahí 3,2, que era un promedio en la tecnológica muy raspado, como decimos, pero es una excelencia, es una persona brillante, no académicamente, sino que es que el talento necesita muchas habilidades comunicativas. En las empresas uno se encuentra personas que son exitosas en su trabajo. ¿Por qué? Porque son las encargadas de la parte de bienestar, porque les fascina que se saben el cumpleaños del uno, el del otro, cuando hay un inconveniente, cuando hay un conflicto, son las personas mediadoras, y a esas personas los jefes las quieren, las valoran, y son personas que tienen sus trabajos hace 10 años, hacen su trabajo bien hecho, porque tampoco vamos a decir que no, pero su fuerte es una habilidad comunicativa y de relaciones que tienen. Hay personas excelentes académicamente, pero no tienen esta otra parte social, esta parte personal que hoy en día es la que marca la diferencia. La competencia técnica, digámoslo así, cualquiera la tiene. Ingenieros industriales, hay muchos, psicólogos, administradores de empresas. Cada semestre las universidades arrojan profesionales. ¿Cuál es la diferencia frente a un empleo? ¿Cuál es la diferencia frente al mundo? Esas capacidades personales que cada uno va a dar, su pasión, como tú decías al principio, su formación de hogar, una persona con valores que va a hacer su trabajo con honestidad. Eso es más valioso que cualquier otra cosa, y esos son factores diferenciales a la hora de decidir o no por una persona para un trabajo. Entonces, el hecho que Juan Esteban de pronto no tenga el estándar pues académicamente excelente, no quiere decir que él sea una persona que tenga como un pronóstico X o Y. Lo que pasa es que sabemos que tenemos que cumplir esos estándares, o sea, que uno dice, ay, yo no quiero saludar a nadie, pero la sociedad le pide a uno que hay que saludar. Entonces uno dice, ay, yo no quiero pues estudiar, pero sí hay que cumplir. O sea, sí, como dice el cuento, aunque sea raspando, pero que le pasemos. Sí. Porque, como decías tú, Olga, la estructura educativa, o sea, el colegio, la universidad, lo que nos ayuda es a forjar un método, una forma, y eso es lo que los otros ven. Llámese una empresa, o llámese que el día tú digas, no, yo no quiero trabajarle a nadie, yo quiero ser un independiente, pero tú siempre vas a tener jefes, porque son tus clientes, porque son las alianzas que tú hagas, y dicen, bueno, Juan Esteban, tú no tienes jefe, pero para mañana necesito esta cosa, o tú vas a hacer una licitación, bueno, en 1000 cosas que juegan, siempre van a generar exigencias sobre ti, y esas exigencias hay que afrontarlas con una estructura profesional, que tú digas, no es que yo ya tengo como un andamiaje de mi carrera, y siempre el talento se va a nutrir exactamente de todo eso. Y yo veo también algo importante, y es que necesariamente hay que tener disciplina. Sí. Hay que tener disciplina, organización, dedicación. Esas 3 cosas hacen que se potencialice el talento. Entonces, todo lo que uno haga en torno a eso va a ir en pro de fortalecer esos talentos, o sea que necesariamente yo soy partidaria de uno meterse en una disciplina educativa, por ejemplo.
Entonces hay que cumplir el horario, hay que cumplir la tarea, hay que cumplir con el uniforme, hay que respetar la autoridad, hay que cumplir con todo lo que se establece, porque es que mira, los jóvenes, hay dos cosas que son importantes, tienen que aprender a reconocer autoridad y a respetarla, ¿cierto? Porque también eso lleva a que sea una persona útil a la sociedad. Entonces, reconocer autoridad es reconocer la autoridad de los profesores, de los papás, del semáforo, porque mira, si un adulto no aprende a respetar y a reconocer autoridad, a tener una disciplina y un orden, entonces coge un carro y se pasa un semáforo en rojo y no respetó una señal. Y es una señal, ahí puede que no esté el guarda de tránsito con su pito o con su silbato diciendo pare señor, pero hay una luz roja que le está dando una orden, eso se llama una disciplina, una orden, ese semáforo, aunque no es una persona, es una autoridad, está puesta ahí para que sea respetada. Porque tiene una razón de ser, que es cuidar la vida de la persona, sí, cuidar la vida de los demás. O sea, no son órdenes por dar órdenes, sino porque todo tiene una razón de ser de cuidado hacia las personas. Entonces, ¿tú cómo organizarías, digamos, tu plan en el colegio como para tratar de ir un poco más allá en fortalecer tus talentos, pero sin embargo también cumplir con otra serie de cosas que se dan, por ejemplo, las otras materias y demás, ¿cierto? ¿Qué se te ocurre? Porque, por ejemplo, yo te ayudo, a pensar, sí, por ejemplo, hay muchas actividades en el colegio que le van a permitir a él destacarse, por ejemplo, en la parte artística, ¿cierto? En las actividades que se hagan de bienestar, de mitad del semestre, pues, de las fiestas, las diferentes fiestas que se organizan y que ustedes puedan hacer una propuesta, por ejemplo, ¿cierto? No, vean, nosotros como nos gusta el teatro, por ejemplo, tú dices con los compañeros que te gusta el teatro o con el profesor. Dice, vea profesor, nosotros queremos organizar una obra de teatro con el fin de participar en tal evento, como de hecho ahora lo están haciendo. Entonces, incentivarlo. ¿Por qué? Eso es en doble sentido. Porque entonces, cuando ellos están participando en eso, eso les da seguridad y les sube la autoestima. Uno ya se siente que está haciendo bien las cosas. Sí. Y entonces esa buena actitud, ese buen ambiente también colabora porque ya los amigos van a estar en una actitud diferente y entonces pueden colaborar. Colabórame, explícame este temita matemática que como que está complicado, ayúdame en esto y aquello, yo trabajo con ustedes, yo aporto esto, ustedes aquello y lo otro. Entonces todo eso va generando un ambiente muy favorable que, sabiendo que está haciéndolo bien por un lado, pues ayuda también y crea un ambiente muy bueno para que los compañeros también colaboren en otro. Por ejemplo, cuando uno tiene dificultad, por ejemplo, a mí lo más duro que era la química, yo nunca entendía los muñecos. ¿A ti te facilita la química? Sí. ¿O mitad? ¿O todavía no ves química? No veo química. Todavía no. Bueno, yo por ejemplo veo algo. Juan Esteban dice muy claro, le fascina la música, le apasiona la guitarra, le genera una atracción, con la flauta también ha tenido como esta experiencia, este acercamiento, le fascina componer y generar melodías. En este momento, ¿cuál es la duda que tú tienes respecto al talento de él? Porque es muy claro el área de talento de Juan Esteban, porque tú no te sientes de pronto como totalmente segura, o cuál es como la inquietud que hay al respecto, porque pues basándonos en nuestra conversación, obviamente la mamá es la que conoce a su hijo y pues no vamos a decir aquí que conocemos, ¿cierto? Tú como mamá obviamente eres la que conoce y quiere lo mejor para él en todo sentido, pero cuál es como
como a ver, como esa cosita que falta para que María Mercedes esté segura y... O esté Por aquí es. Exacto. Pues mi inquietud es porque cuando a uno le apasiona algo, uno hace lo que sea por explorarlo, por hacerlo. Entonces Juanes dice, sí, la guitarra, pero yo no le veo como de verdad el entusiasmo de que él me diga, es que mamá, yo por las tardes quiero ir a aprender. Sí, como que ellos se van dejando llevar como por la pereza, como porque mejor me quedo en la casa. Ah, bueno, porque ahí sí hay algo y el talento no lleva pereza. O sea, No, el talento eso es como... genera un motorcito solo y es donde hay talento la persona se motiva sola, por decirlo así. Sí. O sea, no necesita a la mamá, al papá, no, donde hay talento, esas áreas funcionan con una motivación de adentro. Entonces la persona puede que tenga miedos, porque también puede pasar que es un periodo de formación, que uno tenga miedo, que uno todavía esté muy vulnerable, pero lo que dices tú es totalmente válido. Claro, el área que a uno le apasiona es un área que brota, que como que solito, como que la persona solita. Entonces, Juan Esteban, ¿tú qué tienes para decir? ¿Cómo le gustaría, qué le gustaría tener o poder hacer en este momento para desarrollar esos talentos? Pues por el momento le demostraría a mi mamá lo que puedo demostrar si me daría la guitarra. Le puedo demostrar lo que puedo hacer y demostrarle que sí tengo, la voluntad para tener ese instrumento, y demostrarle que sí puedo cumplir con las expectativas que ella tendría sobre ese instrumento, lo que puedo hacer trabajando con ese instrumento, con muchas otras cosas también puedo demostrarle a ella. ¿Como cuáles otras cosas, por ejemplo? Pues podría demostrarle que, como yo desde hace no un par de años, pero por ahí unos años le había pedido que si algo para demostrarle que puedo colorear, no colorear, sino que hacer como obras maestras de pintura. Pues yo siempre he tenido una pasión también intensa por la pintura. Pinta, pero hay dibujos y pinturas y cosas que uno diga, por el Día de la Madre, por el Día de la Madre en clase de artes nos dieron algo para pintarlo con témperas. Yo lo pinté como si fuera una persona, como si fuera un retrato de una persona. Se lo entregué a mi mamá y quedó fascinada. Fuiste incluso más allá de lo que en la clase te habían puesto. Sí, fue más allá. Y referente a lo que tu mamá dice, Juan Esteban, que dice, no, yo Juan Esteban no estoy segura, porque es que si él dice que le apasiona, porque tu mamá no ha podido ver eso de ti, ese gusto, pues que tú nos, ¿qué es lo que ha hecho que tú no como que lo desarrolles? ¿Por qué te lo digo? Porque el caso de la persona que se llama Mauricio Aguirre, Mauro, cuando nos veas, estás famosa aquí en este programa, por ejemplo, él nos decía, había ensayado por un poco de cosas, porque él es súper alto, entonces decían, no, ensaye gimnasia o gimnasia, y que es un pie le hacía zancadilla al otro, no, baloncesto porque usted es alto, nada que ver con los deportes. Bueno, hasta que un día el papá trajo cuando fue el terremoto de Armenia, resultó con una guitarra pero destartalada y se la trajo, pues no sabemos cómo, por qué, eso no nos lo ha contado Mauricio, pero resultó esa guitarra en la casa y Mauricio empezó a tocar guitarra con esa guitarra desbaratada, y que se le pasaban las horas y las horas y las horas y las horas en esa guitarra. Entonces ahí fue donde el papá, pues claro, dijo, no, Dios mío, pues es que mi hijo sí es un apasionado, y él nos ha mostrado la fotico de la guitarra como con 3 cuerdas, bueno, yo no sé. ¿Qué ha pasado para ti, Juanes, que no has podido o no has querido? O sea, ¿qué ha pasado que tu mamá no ve como ese gusto? ¿Por qué no le has llevado a cabo? Si acá nos dices tan seguro y te creemos que eso es lo tuyo, pero ¿por qué no se ha evidenciado? Bueno, pues hace mucho yo tenía una guitarra, pero no era mía. Yo iba a unas clases de guitarra, aprendí allá, me sé lo básico,
pero no, ¿cómo es? No practicaba en la casa, porque yo, sinceramente, yo para qué voy a utilizar una guitarra que no es mía. Bueno, tengo la oportunidad de tocar y todo eso, Sí. pero yo prefiero probarlo con algo que es mío y demostrárselo a mi mamá todo lo que puedo hacer con algo propio. No me gusta a mí utilizar cosas de otras personas. Ajá. Eso sería pues lo principal. Tener lo tuyo. Sí, Exacto. y me gusta, y pues soy una persona que solamente puede ver y intentar imitar o practicar lo que ha visto. Pues yo cuando iba a clase de guitarra pues me explicaban ahí todo eso. Yo pues podía demostrarlo muy bien. El profesor se Quedaba se descansado. sí. Pero qué espectáculo es, o sea, Sí. exacto, muy bueno. Y tanto la parte de musical como por ejemplo los deportistas, son como hablando pues así en grupo, son personas que tienen unos dones muy especiales. O sea, las personas que son músicas le transmiten y le impregnan al mundo entero unas cosas muy buenas, como es la disciplina, por ejemplo. Todo músico tiene disciplina. Ajá, Y claro. un deleite por lo que hace y armoniza el mundo entero, Ajá. lo mismo que un deportista. Sí. O sea, son talentos que llenan este mundo y lo hacen más hermoso, son Ajá. talentos que adornan la humanidad, por decirlo así. Entonces Sí. siempre hay que Ajá. sacarlos adelante. Y Juan Esteban, ¿cómo te sientes tú ahora en tu colegio? ¿Cuál ha sido tu recorrido en el colegio? ¿Y tú cómo te sientes ahora pues para continuar con tus estudios, para tener un resultado bueno y compaginar todo eso? Pues en el estudio me ha ido bien. He tenido ahí mis tropiezos, pero trato de seguir ahí. Pues al momento de estudiar me da mucha pereza, pues al momento de hacer tareas y todo eso, pero al momento de para hacer un examen, pues yo de una lo hago y sale bien, Sin tener O sea, que estudiar sin muchísimo. tener que estudiar casi nada. Pero tú podrías de pronto, no sé si lo que pasa es que a veces uno o los muchachos cogen un vocablo. Entonces yo recuerdo a una persona que conozco. Aquí estamos en reminiscencias, o que Sí. recordando. No, siempre decía, ay no, qué pereza y qué sueño, qué pereza y qué sueño. Todo era qué Decía, pereza y "Ay, qué no, sueño". por favor, cambia el cassette, ¿cierto? Sí. Entonces a veces es un decir. Es necesario superar, digamos, esa situación, como ese desaliento, ese desánimo que uno siente al momento de abordar, por ejemplo, una responsabilidad, sabiendo que eso ayudaría a tener una disciplina para desarrollar el talento. Entonces, por ejemplo, digo yo, pongo aquí un escenario, que María Mercedes le compre una guitarra, ¿cierto? Ujú. Y entonces hay que establecer una disciplina, porque como hay que cumplir con unas labores escolares y unos compromisos y el resultado debe ser pues apropiado, debe ser aprobado, entonces de todas maneras que se establezcan unas prioridades y él pueda primero que todo dejar sus compromisos escolares al orden del día para después coger su guitarra y empezar a desarrollar toda su habilidad. Entonces se va a hacer más deleitoso para uno porque uno dice, Exacto. voy a terminar esto rapidito para Bien. dedicarme a hacer lo que quiero. Porque si no tiene la disciplina para una cosa, tampoco la va a tener para otra, ¿cierto? Exacto, Entonces ¿no? Y- también establecer pues un orden. De todas maneras uno no puede abordar ninguna situación de la vida así como a la loca, ¿cierto? Uno tiene que ser un poquito esquemático, diría yo, y decir, bueno, yo quiero esto, pero pues porque uno quiere muchas cosas hasta cuando uno es adulto y uno no se puede dejar llevar por todo lo que yo quisiera, porque no necesariamente debe ajustarse a una disciplina, a una orden, a una estructura,
pues que lo lleve a uno a poder tener unos resultados Y sean buenos. Y también pasa algo, como Juan Esteban nos dice, él le da pereza hacer tareas, pero cuando llega el momento del examen, él lo hace fácil, o sea, no tiene que dedicarse a estudiar. Entonces también pasa algo, y es que cuando las personas tienen muchas habilidades y aprenden muy fácil, pues les da mucha pereza también el método a veces, porque nos confiamos, como no, yo sé que en últimas yo nivelo, pero claro, los padres sufren y no es la idea que uno quede mal, o sea, que uno cumpla con los estándares y simplemente, pero es que así es en todo, lo mismo hasta en las carreras, en la carrera profesional, que tú, Juan Esteban, vas a estudiar, poniendo un ejemplo aquí, música, tú vas a ver una que otra asignatura que a ti no te gusta para nada. Y tú vas a decir, ay, pero yo estoy estudiando música, pero estadística, ¿para qué? Pues por no sé, la verdad que materias, pero todo hace parte de un todo. Lo más importante es que tengas identificado tu talento, que cuentas con el apoyo de tu mamá y tu familia y todo, pero que todo de aquí en adelante va a ser en perspectiva de ese talento, como el caso del otro Juan Esteban, que todo lo que estudiaba lo hacía era en pro de su talento. Y tú en el colegio y en absolutamente todo lo vas a guiar es para eso. La idea es que el talento solito no es nada, o sea, el talento siempre hay que nutrirlo. Y como dice Olga, o sea, muchas materias o tareas que tú dices que pereza, son como la sopa, pues que a veces a uno no le gusta tomarse, o el remedio que no le gusta, pero es necesario tomárselo. A veces le decían a uno de niño, no, tomes esta como una bebida de remolacha con leche, que le daban a uno una cosa que eso sabía súper maluco, pero le decían, eso le va a dar defensas y no sé cómo. Pues a mí hoy en día no me lo dan, pero eso ya cumplió su propósito. O sea, hay cosas que no se toma y son malucas, y el otro es el que ve que eso le aprovecha a uno no lo ve por ningún lado, pero uno simplemente por obedecer lo hace, y luego vas a ver que eso te nutre. Entonces nada de lo que tú hoy en día estás haciendo es completamente sin sentido para el talento. Bueno, entonces como ya estamos llegando al final del programa, lo prometido, mira lo rápido que se va, uno no se da cuenta. Pero entonces yo quisiera oír a Juan Esteban, ¿cuál es el compromiso? Porque yo lo quiero oír tocar, pues, y componer, tocando, claro. Yo lo quiero ver pintando, entonces, ¿cuál es el compromiso? ¿Qué compromiso harías tú en general para asegurarte de que tú puedas hacer todas esas cosas? Pues el compromiso sería de que demostrando yo todas mis habilidades, también podía hacer mis obligaciones en la escuela, demostrándole a mi mamá todo lo que puedo hacer y todo lo que podría lograr hacer. Ajá, y a ti mismo, y no solamente a la mamá, sino a ti mismo, pues con disciplina, ¿no? Lo primero es yo por soy uno, disciplinado, por uno mismo, sí. ¿Cierto? Y lo primero es por uno, o sea, los padres, obvio, hay que retribuirles y darles orgullo, pero lo primero es por uno, o sea, todo eso que hagas es para demostrarte a ti mismo, es primero a ti, y ya luego, pues obviamente a tus padres, pero lo primero es pensar en ti, o sea, que estos son cosas para ti, buenas para ti. Y Merce, ¿tú qué crees? ¿Es importante, se ha aportado en lo que hemos hablado hoy, o programamos otra sesión intensiva? No, la verdad me llevo mucho aprendizaje de la charla con ustedes dos, muy interesante. Sobre todo lo del pregrado, sí, la verdad es que a veces yo estaba como diciendo, no, pues la universidad pues como que no mucho, pero realmente es que hace unos años era el bachiller, o sea, si tú no eras bachiller no eras nada, pero y hoy en día ya hemos evolucionado tanto que ya es el pregrado. Y ya los del pregrado, un posgradito, pues aunque sea, porque también... Y están terminando pregrado, ya están haciendo el posgrado, o sea que es como a la carrera, entonces y hacerlo por cumplir con unos estándares, pero también dándole un sentido a la luz del talento. Y a mí me gustaría aclarar que María Mercedes es profesional, ella es contadora pública y tiene una maestría en Administración Económica y Financiera. En Administración Económica y Financiera. Súper bueno. Sino que entonces con todo ese análisis, toda la preocupación, ella queriendo ver todos estos talentos desarrollados y aflorados, pues entonces es que ella
piensa todas estas cosas, pero sí. De todas maneras hemos llegado al final de nuestro programa. Yo sé que podemos darle continuidad en el momento que lo requiramos y podamos ver a Juan Esteban con unos resultados concretos de sus obras. Yo lo quiero de todas maneras invitar nuevamente, no dentro de 8 días, ni dentro de un mes ni dos, algunos mesecitos, para que lo veamos como él, a partir de toda esta reflexión, ha fortalecido sus talentos, pero él. Exacto. Él mismo ha decidido sacar adelante toda esa disciplina y todo ese empeño para sacar adelante su talento. Agarrando toda una serie de herramientas que lo van a sacar adelante con sus talentos, porque lo importante es él. Y pues obviamente a María Mercedes la vamos a invitar para que ella nos cuente la experiencia, porque ellos se acaban de meter en un laboratorio. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, chao. Chao.